Hello again. Hola a todos nuevamente. En el anterior video tratamos de enfocarnos un poco en las terceras personas, ¿cierto? Y hacer como un understanding, digamos, lo que entendemos sobre ese tema. Ahora, en este video vamos a enfocarnos un poquito más, ser un poco más específico sobre este presente simple, pero, digamos, vamos a explicar minuciosamente y, bueno, volver a recordar lo que hablamos en el anterior video, ¿no es cierto? Sobre el uso del presente simple y especialmente de las terceras personas. Entonces, vamos a hablar de las terceras personas, ¿no es cierto? Es decir, recordar lo que ya habíamos mencionado. Entonces, ¿cuál va a ser la conjugación? Simplemente agregarle s, es o ies, dependiendo del caso. ¿Cuál es el caso? Bueno, espero hayamos tomado notas y luego vamos a tomar notas también ahora de este nuevo video. Entonces, recordarles, regla general, le vamos a agregar s a todas las terceras personas, al verbo conjugado en todas las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Es decir, que para poder decir él juega, él come, él ríe, él baila, vamos a agregarle s, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a tener el caso de run, que es el verbo correr. Para decir él corre, decimos he runs. Le agregamos s. Ella sonríe, she smiles, ¿cierto? S. Él lee, he reads. Y ella escribe, she writes. Le agregamos S, terceras personas. Para el caso particular de los que terminan en Y, entonces tenemos dos casos particulares. Entonces, el primer caso es para los verbos, como ya lo habíamos dicho, los que terminan en vocal Y, ¿sí? A estos que terminen en vocal y en Y le vamos a agregar apenas S. Lo vamos a tomar como regla general, ¿sí? Que está el caso de play, ¿cierto? Que es jugar. Por ejemplo, él juega, he plays. Él paga, he pays, ¿sí? Regla general. Pero para el caso de los verbos que terminan en consonante e Y, debemos cambiar la Y por la I latina y le vamos a agregar ES. Por ejemplo, el caso del verbo study, ¿sí? El caso del verbo study. ¿Qué es study? Estudiar. Entonces, como termina en consonante Y, entonces modificamos la Y por la I latina y le agregamos ES. Igualmente para el caso de cry, que es el verbo llorar. Entonces, ¿cómo termina en consonante Y? Simplemente para decir él llora, decimos he cries, es decir, que modificamos la Y por la I latina y le agregamos ES. Bien, vamos a mirar entonces para los casos, eso ya lo habíamos hablado de manera general, pero esto es muy importante que ustedes puedan tomar nota sobre esto. Entonces, para los verbos que terminen en O, SS, SH, CH, X y Z, vamos, aquí ya agregamos dos más, ¿cierto? Entonces, para estos verbos que tengan estas terminaciones, ¿m? Vamos a agregarles ES. Por ejemplo, vamos a tener el verbo go para decir ella va, decimos she goes. ¿M? He kisses o she kisses, ella besa. He washes, él lava sus manos. He washes his hands. Él mira televisión. He watches television. Él se relaja. He relaxes. ¿Sí? He spreads, ¿sí? Él esparce, ¿cierto? Spreads. Bueno, entonces, he spreads sería la tercera persona. Bueno, entonces todo esto aquí estamos hablando de terceras personas. ¿Cómo se conjugan los verbos en tercera persona? Entonces, esto es muy importante, chicos, que por favor se aprendan esas terminaciones. Todos los verbos que terminen en O, SS, SH, CH, X y Z, a esos verbos se les agrega ES. Para la forma negativa, es muy importante que antes de comprender cualquier otra cosa, lo que decíamos en el anterior video, debemos reconocer cuándo es el auxiliar do y cuándo es el auxiliar das. Das es el auxiliar que utilizamos para las
terceras personas, ¿sí? Y aquí ya vamos a abarcar un poquitico más del presente simple. Entonces, ya no vamos a hablar tan solo de las terceras personas, sino vamos a entrar a hablar de todo el presente simple, ¿cierto? Y el uso de los auxiliares. Particularmente, cuando utilizamos das, terceras personas. Cuando utilizamos do para el resto, ¿cierto? Primera y segunda persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. ¿Sí? Igualmente la parte negativa. Recuerden, los auxiliares siempre se utilizan ¿para qué? Para responder de manera negativa y para preguntar, ¿cierto? Para hacer preguntas. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, don't, decíamos que don't significa no. Por ejemplo, I don't like, no me gusta. Eso indica. Entonces, don't siempre, como estoy respondiendo de manera negativa, si estoy haciendo una oración en negativa, debo utilizar el auxiliar siempre, ¿cierto? Por ejemplo, tener presente que no utilizamos el don't con I, yo, you, usted, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos, ¿sí? Ellos no. La manera correcta es don't. No pongan they not. No, no está bien conjugado. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos hace un momento, siempre tenemos que utilizar el auxiliar para responder de manera negativa. Cuando es afirmativo, simplemente conjugamos, que fue lo que anteriormente hicimos. Conjugar, ¿sí? Que lo estuvimos haciendo concretamente con terceras personas. Bien, pero entonces ese proceso de conjugación se hace única y exclusivamente con con lo afirmativo, con lo negativo, interrogativo, eso sí, tenemos que hacerlo de una manera diferente, que es utilizando los auxiliares. Sí, por ejemplo, yo no lloro, I don't cry. ¿Sí? Ustedes no lloran, you don't cry. Ellos no lloran, they don't cry. Eso sería. El doesn't, como ya lo habíamos mencionado, entonces decíamos que utilizamos el doesn't con he, she, it. Él, no, ella, no, esto, no. ¿Sí? Por ejemplo, él no llora, sería he doesn't cry. Él no llora sería he doesn't cry, she doesn't cry o it doesn't cry. ¿Sí? Es diferente, pero es muy sencillo. Simplemente saber que el does lo utilizo con terceras personas y el do con las demás. Bueno, recordarles que es muy importante, como lo mencionaba anteriormente, en la forma negativa no cambiamos el verbo, ¿sí? Es decir, el verbo aparece así, ponemos el infinitivo. No tenemos que modificar o conjugar el verbo. No, ¿por qué? Porque la conjugación ya va allí en el auxiliar. Es decir, que se toma como el auxiliar la forma gramaticalmente correcta, ¿cierto? Entonces el auxiliar es quien define, digamos, la forma del verbo. En este caso, tendríamos que poner do, por ejemplo, don't o doesn't, ¿sí? Y el verbo no le hacemos ningún cambio. Simplemente así como lo encontramos en la lista, lo ponemos allí en la oración, ¿sí? Bueno, ya la forma interrogativa pues funciona exactamente igual, pero igual pues luego seguiremos ahondando un poco sobre la forma interrogativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues digamos que deben saber que el do y el das, ¿cierto? Se utilizan al inicio de la oración, ¿cierto? Por ejemplo, el do lo vamos a utilizar con el I, you, we, do, they, we, you, they, perdón. Y el das lo vamos a utilizar de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, do I study? Estudio, ¿cierto? Estudiamos, estudian ellos, ¿sí? Eso sería. Y el das lo utilizamos con las terceras personas, pero siempre va al inicio de la oración. Por ejemplo, does she study? ¿Estudia ella? Ahí estaría la pregunta. Pero igual, bueno, más adelante igual siempre pues iremos avanzando. Por ahora vamos a trabajar fuertemente lo que son afirmativas, ¿sí? Que es conjugar, y negativas, que son respuestas utilizando el auxiliar do o das, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí el osito. Entonces,
¿Cuál sería la forma correcta en este caso? My Teddy runs or runs every day, ¿cierto? Pues en efecto, ya como sabemos que es regla general, simplemente decimos My Teddy runs every day, ¿cierto? Mi osito corre todos los días, ¿verdad? ¿Cuál sería la parte negativa para esa misma oración? ¿Cuál utilizaríamos? Don't run o doesn't runs o doesn't run. Para mí, creo que es la C, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué sería la C? Porque aquí está negando y el verbo pues aparece sin ninguna modificación, porque aquí ya va incluido, ¿cierto? Va implícito el auxiliar. En el auxiliar ya va, digamos que iría como esa parte de la conjugación. Entonces, my teddy doesn't run every day. ¿Mm? Bueno, y aquí pues ya sería como Does my teddy run every day? Bueno, siguiente ejemplo para ahondar un poquitico, my brother. Entonces, como es afirmativa, simplemente voy a ponerle my brother, es tercera persona y el libro. Entonces, tercera persona, regla general, como no tiene ninguna características el verbo leer, simplemente le pongo S. Entonces será la A, ¿cierto? My brother reads a book. ¿Mm? My brother reads a book. ¿Mm? En la negativa, diríamos, ¿cómo es? En la negativa es tercera persona, simplemente le pongo el auxiliar, que sería das, y la partícula not, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál sería. A, don't reads. B, doesn't read. Y la C, doesn't reads. Es decir que en materia sería la, ¿cierto? My brother doesn't read a book. Eso sería todo, queridos estudiantes, por este video y ya nos vemos en un recorderis, ¿cierto? Que vamos a estar haciendo, vamos a estar trabajando con cada uno de esos profesores en las actividades. Entonces esperamos puedan aprovechar estas actividades que estamos preparando para ustedes.